Hola a todos, hoy os mostraremos cómo vuestros clientes pueden usar una opción de precio de una categoría de servicio para pagar por clases que han sido creadas bajo una categoría de servicio diferente. Para comenzar, hacemos clic en Servicios y Productos y, como ves, la sección de clases se carga por defecto. Desde aquí, vemos que tenemos dos categorías de servicio diferentes, Pilates y Yoga. En este caso, queremos que el pase ilimitado mensual que hemos creado bajo Yoga también se pueda usar para reservar clases de Pilates. De esta manera, evitamos crear el mismo pase dos veces. Para crear la relación entre las categorías de servicio, primero hacemos clic en el engranaje localizado en la parte derecha de la categoría de servicio que tiene el pase asignado. Luego, haz clic en Crear relaciones de precios. Desde aquí veremos todas las categorías de servicio activas de las clases, citas y cursos. En este caso seleccionamos la que muestra Yoga y Pilates. Verás diferentes flechas. La flecha roja significa que ninguna categoría puede pagar por la otra. La flecha verde hacia la derecha significa que la categoría de la izquierda puede pagar por la de la derecha. La flecha verde hacia la izquierda significa que la categoría de la derecha puede pagar a la de la izquierda. Y por último, la flecha verde en ambas direcciones significa que ambas categorías con sus pases respectivos pueden usarse para pagar los servicios creados bajo las dos categorías. En este caso, seleccionamos que Yoga paga por Pilates y finalmente hacemos clic en Guardar. Ahora vamos a mostrar cómo un cliente con el pase ilimitado mensual puede usarlo para reservar por ambas clases. Primero nos vamos a Clases bajo Inicio. Luego lo registramos en una clase de yoga. Como ves, el pase ilimitado se ha asignado automáticamente para pagar por la clase. Ahora vamos a registrar al cliente en una clase de Pilates. De nuevo, como ves, el pase ilimitado que se creó bajo la categoría de servicio Yoga se ha asignado para pagar por esta clase gracias a la relación entre categorías que hemos creado previamente. Ahora tú también podrás crear relaciones entre categorías de servicio diferentes para poder aprovechar todas sus ventajas. Gracias por ver el vídeo.